Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish Podcast. Yo soy Mateo y estoy muy feliz de estar aquí con vosotros hoy. Hola Mateo y hola a todos nuestros oyentes. Yo soy Sofía. Hoy me siento con muchísima energía y con muchas ganas de hablar con todos vosotros. Qué bien, Sofía. Me alegra mucho escuchar eso. Hoy tenemos un tema que a todos nos toca el corazón en la vida diaria. ¿Ah, sí? ¿De qué vamos a hablar hoy? Me encantan los temas que nos ayudan a pensar y a mejorar. Vamos a hablar sobre cómo gestionar el fracaso y qué hacer cuando las cosas no salen como queremos. Es algo fundamental para el nivel B1. Eso es muy necesario, Mateo. Todos cometemos errores y a veces queremos dejarlo todo cuando algo sale mal. Exactamente. Por eso queremos hablar de esto hoy. Queremos que los oyentes se sientan capaces de superar cualquier bache en su camino. Bueno, entonces, vamos a por ello. Mateo, ¿tú alguna vez has sentido que has fracasado en algo importante? La verdad es que sí, muchas veces. Por ejemplo, el año pasado intenté abrir una pequeña tienda en línea y fue un desastre total. ¿En serio? Pero si tú eres muy organizado, ¿qué pasó con ese proyecto? Al principio estaba muy ilusionado, pero no calculé bien los gastos. Perdí bastante dinero y tuve que cerrar a los 3 meses. Oh, lo siento mucho. Me imagino que te sentiste muy triste y frustrado en ese momento. Sí, me sentí muy mal. Pensé que no servía para los negocios y estuve un mes sin querer hacer nada nuevo. Es una reacción normal. A mí me pasó algo parecido cuando suspendí el examen de conducir por tercera vez. ¿3 veces? Vaya, Sofía, no sabía eso. ¿Cómo te sentiste al ver el resultado negativo de nuevo? Sentí mucha vergüenza. Pensaba que todo el mundo me miraba y que era menos inteligente que los demás. La vergüenza es un sentimiento horrible cuando fallamos, pero la verdad es que todo el mundo fracasa a veces, aunque nadie lo publique en Internet. ¿Y qué hiciste para salir de ese estado de tristeza por tu tienda, Mateo? Bueno, decidí cambiar mi mentalidad. En lugar de pensar, soy un fracasado, empecé a pensar, ¿qué puedo aprender de este error? Ah, claro. Eso cambia las cosas. Si miras el error como una lección, deja de doler tanto. Exacto. Aprendí mucho sobre marketing y finanzas. Gracias a ese fallo, hoy puedo gestionar mejor mis proyectos actuales. ¡Qué bien! Ese es el secreto. El fracaso no es el final del camino, sino un desvío que te enseña cosas nuevas. Hablemos un poco de nuestras mañanas. A veces, empezar el día con mal pie nos hace sentir que todo va a salir mal. Es verdad. Esta mañana, por ejemplo, se me cayó la taza de café al suelo nada más levantarme. ¡Qué desastre! Vaya comienzo. ¿Y te enfadaste mucho o pudiste mantener la calma? La verdad es que al principio me sentí muy frustrada. Sentí ganas de volver a la cama y no salir hoy. Te entiendo perfectamente. Esos pequeños accidentes domésticos te roban la energía desde temprano. Sí, pero luego pensé en el episodio de hoy. Me dije a mí misma, Sofía, limpia el suelo, prepara otro café y sonríe. Eso es, una taza rota no puede arruinar un día entero. Es una pequeña derrota, pero te levantaste rápido. Exacto. Después de limpiar todo, me di cuenta de que no era para tanto. Ahora me siento aliviada y contenta. A mí me pasó algo peor la semana pasada. Me desperté tarde porque el móvil se quedó sin batería por la noche. No me digas. ¿Y tenías alguna reunión importante ese día por la mañana? Sí, tenía una entrevista de trabajo en línea a las 9 de la mañana. Me desperté a las 9 menos 10. ¡Qué horror, Mateo! Me imagino los nervios y las prisas en ese momento tan tenso. Corrí al ordenador, me puse una camisa limpia rápido y me conecté. Estaba sudando de la angustia. ¿Y qué tal salió la entrevista? ¿Pudiste disimular el estrés?
La verdad es que no. Estaba tan nervioso que olvidé algunas palabras y no respondí bien a las preguntas. Sentí que fracasé completamente. Bueno, no te culpes. Las circunstancias eran muy difíciles. Cualquiera se habría bloqueado en tu lugar. Sí, ahora lo veo así. Al principio me sentí muy desanimado, pero luego entendí que necesito comprar un despertador clásico. Un despertador de los antiguos. Esos nunca se quedan sin batería. Es una buena solución para el futuro. Sí, ahora ya no confío solo en el teléfono. He aprendido a tener un plan B para las cosas importantes de la rutina. Hablemos del pasado, Mateo. ¿Cómo reaccionabas antes ante los problemas en comparación con ahora? Antes era mucho más dramático. Si un trabajo me salía mal, me enfadaba con todo el mundo y me ponía de mal humor. Creo que a todos nos ha pasado eso de jóvenes. Somos muy duros con nosotros mismos cuando no tenemos experiencia. Sí, antes pensaba que el éxito era una línea recta. Ahora sé que la vida es más bien como una montaña rusa, con subidas y bajadas. Montaña rusa. Esa es una imagen perfecta. Ayer mismo cometí un error en el trabajo y me acordé de eso. ¿Qué pasó ayer? Cuéntame, Mateo. No me dejes con la duda. Envié un correo electrónico muy importante a un cliente equivocado. Cuando me di cuenta, me subió un sudor frío por la espalda. Uf, qué momento de estrés. Eso nos puede pasar a cualquiera por trabajar rápido. ¿Qué hiciste entonces? Antes me habría puesto a llorar o a quejarme. Ayer simplemente respiré profundo, llamé al cliente correcto y le pedí disculpas. Muy bien hecho. Aceptar el error con madurez es el primer paso para solucionarlo. ¿Cómo reaccionó el cliente? Fue muy amable. Me dijo que no pasaba nada y que él también comete errores a veces. Me sentí muy aliviado. ¡Qué alivio! A veces creamos una montaña de un grano de arena en nuestra cabeza, y luego el mundo real es más comprensivo. Eso es verdad. Nos asusta mucho el juicio de los demás, pero la gente suele ser empática si eres honesto. Pensemos en los planes futuros. ¿Cómo manejas el miedo a fracasar cuando quieres empezar algo nuevo ahora? Ahora intento planificar las cosas con más calma. Antes me lanzaba a la piscina sin mirar si había agua. ¡Qué buena expresión! Lanzarse a la piscina sin agua significa hacer algo arriesgado sin preparación, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora prefiero analizar los riesgos antes de empezar un proyecto nuevo. Me da más seguridad. A mí me gustaría cambiar de trabajo el próximo año, pero confieso que tengo un poco de miedo a no dar la talla. ¿No dar la talla? ¿Qué quieres decir exactamente con esa expresión, Sofía? Me refiero a no ser lo suficientemente buena para el puesto. Temo empezar un trabajo nuevo y fracasar porque es muy difícil. No pienses eso, Sofía. Tienes mucha experiencia y eres muy trabajadora. Si te contratan, es porque confían en ti. Gracias por tus palabras, Mateo. Me hacen sentir más motivada. Si sale mal, al menos sabré que lo intenté. Ese es el espíritu correcto. El único fracaso real es no intentarlo por miedo a fallar. Lo demás es solo aprendizaje. Tienes toda la razón. Si te quedas en tu zona de confort por miedo, nunca vas a descubrir de qué eres capaz. Me gustaría proponer un reto a nuestros oyentes. Pensad en algo que os dé miedo hacer en español y hacedlo esta semana. ¡Qué buena idea! Por ejemplo, escribir un comentario en nuestro video o hablar con un nativo durante 5 minutos. Sí, da igual si cometéis errores. Lo importante es romper el hielo y perder ese miedo inicial al fallo. Al principio os sentiréis nerviosos, pero después os vais a sentir muy orgullosos de vosotros mismos. Os lo aseguro. Hablemos del equilibrio diario. A veces el cansancio nos hace ver los fallos más grandes de lo que son. Totalmente. Cuando llego a casa agotada por la tarde, cualquier pequeño problema me parece el fin del mundo. Sí, el cansancio nubla la mente. Si cocinas algo y se te quema la comida cuando estás cansado, te dan ganas de llorar. Es verdad,
El otro día se me cayó un vaso de agua al suelo por la noche y me sentí la persona más torpe del planeta. Por eso es mejor no tomar decisiones importantes ni juzgar nuestros resultados cuando tenemos poca energía. Es un gran consejo. Yo ahora, cuando noto que estoy estresada o bloqueada, decido parar y dejar el problema para el día siguiente. Eso es muy inteligente. Por la mañana, después de dormir bien y con un buen café, los problemas parecen mucho más pequeños. Sí, la almohada es una buena consejera. Muchas veces la solución aparece sola cuando dejamos de pensar en el problema de forma obsesiva. Exacto. Nuestro cerebro sigue trabajando en segundo plano mientras descansamos. Hay que darle tiempo. A veces nos exigimos demasiado en el trabajo. Queremos ser perfectos y hacer todo bien a la primera velocidad. Sí, y eso genera un estrés crónico muy peligroso. Yo antes trabajaba 12 horas al día y me sentía vacío por dentro. Qué duro, Mateo. Eso te lleva al agotamiento físico y mental. No se puede vivir solo para trabajar. Por eso ahora tengo un horario estricto. A las 6 de la tarde apago el ordenador y salgo a pasear, pase lo que pase. Te felicito por esa decisión. Tu salud vale mucho más que cualquier éxito profesional o cualquier cantidad de dinero. Pasemos ahora a hablar de cómo relajarse después de un día donde las cosas no han salido bien. ¿Qué haces tú, Mateo? A mí me ayuda mucho a hacer deporte. Salgo a correr por el parque para quemar toda esa energía negativa de la frustración. El deporte es fantástico para limpiar la mente. Yo prefiero dar un paseo largo escuchando mi música favorita para desconectar. Lo importante es salir del entorno donde ocurrió el problema. Si fallas en la oficina, no te quedes ahí mirando la pantalla. Sí, cambiar de aire te ayuda a relativizar. También me gusta hablar con una amiga y contarle lo que me pasa. ¿Te alivia compartir tus problemas con otras personas? A mí a veces me da un poco de reparo hablar de mis fallos. Al principio cuesta, pero cuando tu amiga te dice, a mí también me pasó eso la semana pasada, te sientes reconfortada. Ah, claro. Te das cuenta de que no eres el único que comete errores en este mundo. Eso rebaja mucho la presión. Exacto. Compartir el peso hace que sea más ligero. No tenemos que ser perfectos ni superhéroes todo el tiempo. Qué gran verdad, Sofía. La imperfección es lo que nos hace humanos. Hay que aprender a abrazar nuestros errores con cariño. Ayer leí un libro que decía que las personas con éxito son las que más veces han fracasado en su vida. Qué interesante. Supongo que es porque son las que más veces lo han intentado, ¿no crees? Exactamente. Si lo intentas 100 veces, es normal fallar 90, pero vas a acertar 10 veces. Eso es lo que cuenta. Me gusta mucho esa estadística. Nos da una perspectiva muy realista sobre el esfuerzo y el aprendizaje constante. Por eso, si hoy habéis tenido un mal día, no os preocupéis. Mañana sale el sol otra vez y tenéis una nueva oportunidad. Madre mía, qué conversación tan profunda estamos teniendo hoy sobre el éxito y el fracaso. Es verdad. Hemos repasado nuestras propias experiencias del pasado y cómo vemos las cosas ahora con más madurez. Sí, recordamos que es normal sentir frustración o vergüenza al principio, pero que no podemos quedarnos atrapados en esos sentimientos. También comentamos que el cansancio diario exagera los problemas y que es vital descansar antes de buscar soluciones. Y vimos que hablar con amigos o hacer deporte son herramientas maravillosas para limpiar la mente después de un mal día. Son pautas muy sencillas que todos podemos aplicar. Esperamos que ayuden a los oyentes en sus momentos difíciles. Así es. No pasa nada por caerse. Lo importante es tener la fuerza y la paciencia para levantarse otra vez poco a poco. Muy bien dicho, Sofía. La constancia y la actitud positiva son las mejores armas contra cualquier contratiempo de la vida. Mateo, enfocando esto hacia nuestros oyentes que están aprendiendo español, ¿cómo crees que se aplica esto al idioma? Es el ejemplo perfecto, Sofía. Muchos estudiantes sienten que fracasan cuando no entienden una palabra o cuando cometen un error de gramática. Es verdad, se ponen muy nerviosos al hablar con nativos porque tienen miedo de parecer tontos o de equivocarse con los verbos. Yo les digo siempre, cometer errores en español no es un fracaso, es la única manera de aprender de verdad. Claro que sí. Si no te equivocas, no sabes qué parte necesitas repasar. Cada error es una señal luminosa que te ayuda a mejorar. Exacto. Si dices la mapa en lugar de el mapa, no pasa nada.
El nativo te va a entender igual y tú vas a recordar la regla para la próxima vez. Yo cuando aprendía inglés me sentía muy frustrada si no entendía una película sin subtítulos. Sentía que perdía el tiempo. Pero eso es un error de perspectiva. Tu cerebro necesita tiempo para adaptarse a los sonidos nuevos. Hay que ser pacientes con el proceso. Sí, ahora lo sé. Cambié mi forma de estudiar y empecé a celebrar cada pequeña frase que entendía de forma natural. Esa es la clave del éxito en los idiomas. No mires la montaña que te falta por subir, mira todo el camino que ya has recorrido. Qué bonito eso, Mateo. Todos los que están escuchando este podcast hoy ya tienen un nivel B1. Eso es un éxito tremendo. Por supuesto que sí. Deben sentirse muy orgullosos de su progreso. Entender esta conversación ya es un gran logro personal. Para terminar esta parte, ¿qué consejo práctico les darías para perder el miedo a hablar en público? El mejor truco es hablar contigo mismo en voz alta en casa. Nadie te escucha, así que no hay riesgo de fracasar ni de sentir vergüenza. Yo hacía eso. Hablaba con mi gato en inglés mientras limpiaba la cocina. Mi gato nunca me juzgaba por los errores gramaticales. ¡Qué buena idea! Los amigos animales son un público excelente y muy agradecido. Te escuchan con atención y no te corrigen. Bromas aparte, hacer eso te ayuda a ganar confianza con los músculos de la boca y a soltar la lengua antes de hablar con humanos. Totalmente. La confianza se construye paso a paso con pequeñas acciones diarias en un entorno seguro. Así que, queridos oyentes, la próxima vez que cometan un error hablando español, sonrían y digan, estoy aprendiendo. Me encanta ese consejo, Sofía. Una sonrisa cambia tu estado de ánimo y reduce el estrés del momento de forma inmediata. Hablemos de los objetivos a largo plazo. A veces nos ponemos metas demasiado altas y por eso fracasamos. Tienes razón. Si tu meta es hablar como un nativo en 3 meses, te vas a frustrar seguro porque es imposible. Exacto. Es mucho mejor ponerse metas pequeñas y realistas. Por ejemplo, aprender 10 verbos nuevos cada semana. Eso es mucho más fácil de cumplir. Te hace sentir exitoso cada semana y mantiene tu motivación muy alta. La motivación es como el motor de un coche. Si no la cuidas con pequeños éxitos, el motor se para y te rindes. ¡Qué buena metáfora, Mateo! Yo antes quería leer un libro entero en inglés en un fin de semana. Un error total. Eso es una locura. Te dolería la cabeza después de la página 10 debido al esfuerzo. Sí, terminé cansadísima y dejé el libro en la estantería durante 1 año. Me sentí incapaz y muy frustrada. Luego cambiaste de estrategia, ¿verdad? Cuéntanos qué hiciste diferente la segunda vez. Decidí leer solo 2 páginas al día antes de dormir. Tardé meses en terminar el libro, pero lo disfruté muchísimo. Eso es un éxito real. No importa la velocidad, lo que importa es la constancia en el camino del aprendizaje. Sí, la paciencia es nuestra mejor amiga en este viaje. Roma no se construyó en un día, ¿no? Así es, y vuestro español tampoco se va a perfeccionar en un día, pero cada paso cuenta y es valioso. Mateo, ¿qué pasa cuando el fracaso viene de fuera? Por ejemplo, si alguien se burla de tu acento al hablar. Eso es una situación muy dolorosa y difícil de gestionar. A mí me pasó una vez en un viaje al extranjero. ¡Qué mala educación por parte de esa persona! ¿Cómo reaccionaste en ese momento tan incómodo? Me sentí muy pequeño y pasé el resto del viaje sin querer hablar con nadie. Me cerré por completo debido a la vergüenza. Es una reacción muy natural. El rechazo nos asusta mucho porque somos seres sociales. Queremos conectar con los demás. Ahora, con los años, entiendo que el problema no era mi acento, sino la falta de empatía de esa persona. Exactamente. Tener acento es algo hermoso. Significa que hablas más de un idioma y que has hecho un esfuerzo por aprender. Sí, ahora llevo mi acento con orgullo. Es mi identidad y muestra mi historia personal al mundo. ¡Bravo, Mateo! Así debe ser. Si alguien se burla de tu acento, el problema es suyo, no vuestro. No tengáis vergüenza. Seguid hablando con fuerza. La mayoría de los nativos agradecemos mucho vuestro esfuerzo por hablar nuestra lengua. Sí,
A mí me encanta escuchar a la gente hablar español con acentos diferentes. Me parece muy interesante y enriquecedor. Hablemos de los días en los que simplemente no tenemos ganas de estudiar. ¿Eso se considera un fracaso en la rutina? Yo creo que no. El descanso también es parte del proceso de aprendizaje. No podemos ser máquinas perfectas siempre. Menos mal que dices eso, Sofía. A veces me siento culpable si paso un domingo entero viendo películas sin hacer nada productivo. No te sientas culpable. Tu cerebro necesita desconectar para poder procesar la información que ha recibido durante la semana. Es verdad, he notado que los lunes tengo más claridad mental si he descansado bien el fin de semana. Claro, la mente se refresca. Estudiar cansado es perder el tiempo porque no vas a recordar nada al día siguiente. Así es mejor calidad que cantidad. 20 minutos con la mente fresca valen más que 2 horas con la mente agotada. Por eso les decimos a nuestros oyentes, si hoy estáis muy cansados, escuchad solo 5 minutos de este podcast y descansad. Sí, no os obliguéis a hacer cosas imposibles. Escuchad a vuestro cuerpo y respetad vuestros propios ritmos diarios. El camino del aprendizaje debe ser divertido, no una obligación pesada que os cause estrés o ansiedad. Hablemos de las expectativas de la sociedad. A veces, la sociedad nos exige tener éxito en todo siempre. Sí, en las redes sociales todo el mundo parece feliz, rico y exitoso. Es una realidad falsa que hace mucho daño. Yo a veces miro internet y me siento un poco inferior. Veo a gente de mi edad con casas enormes y viajes de lujo. Es un peligro compararse con las pantallas. La gente solo muestra lo mejor de su vida. Nunca muestran sus fracasos ni sus días tristes. Exacto. Nadie sube una foto llorando porque ha suspendido un examen o porque tiene problemas con su pareja. Por eso es tan importante desconectar de las redes sociales de vez en cuando para valorar nuestra vida real. Sí, yo los fines de semana intento apagar las notificaciones. Me ayuda a centrarme en lo que tengo delante de mí. Es una costumbre excelente. Te permite disfrutar del presente sin la presión de tener que demostrar nada a nadie. Al final, el único éxito real es estar en paz contigo mismo y con las decisiones que tomas cada día en tu rutina. Qué profundo y qué verdad es eso, Mateo. La paz interior no se puede comprar con dinero ni con seguidores en Internet. Mateo, ¿cuál es tu mayor meta para este año respecto al podcast? ¿Tienes miedo a no conseguirla? Mi meta es llegar a más países de todo el mundo. Me da un poco de miedo no saber conectar con culturas diferentes a la mía. No tengas miedo. El deseo de aprender es universal. Da igual si un oyente está en Japón, en Alemania o en Brasil. Tienes razón, Sofía. Al final, a todos nos unen las mismas ganas de mejorar y de comunicarnos en este idioma tan bonito. Claro que sí. ¿Y tu meta para este año, Sofía? ¿Cuál es tu gran reto personal? Me gustaría escribir un libro de historias cortas en español para estudiantes de nivel B1. Es un proyecto largo y difícil. ¡Qué gran proyecto! A mí me parece una idea maravillosa. Los estudiantes necesitan lecturas adaptadas a su nivel. Sí, pero tengo miedo de que a nadie le guste o de que no sea lo suficientemente interesante. El miedo al rechazo está ahí. No dejes que ese miedo te pare, Sofía. Empieza a escribir una página hoy. Poco a poco tendrás el libro terminado. Gracias por el ánimo, Mateo. Voy a intentar escribir un poco cada tarde después de cenar, con tranquilidad. Así se hace. El éxito de un libro no se mide por las ventas, sino por el esfuerzo y el cariño que pones al escribirlo. Eso es verdad. Si una sola persona disfruta de mi libro, ya habrá valido la pena todo el trabajo duro de los meses anteriores. Estamos llegando al tramo final de nuestro episodio de hoy, Sofía. Qué rápido pasa el tiempo cuando la charla es agradable. Es verdad. Hemos hablado del fracaso comercial, de los exámenes suspendidos y de los errores cotidianos en el trabajo. Sí, recordamos que el fracaso es una fuente de información valiosa y que nos ayuda a mejorar nuestros planes de cara al futuro.
También comentamos el peligro de las redes sociales y la importancia de no compararse con las vidas perfectas de las pantallas. Y vimos que tener acento al hablar un idioma es motivo de orgullo y muestra el esfuerzo personal del estudiante. Sin olvidar la necesidad de ponerse metas pequeñas y realistas para mantener la motivación alta en el día a día de la rutina. Esperamos que este episodio os haya servido para reflexionar sobre vuestra propia relación con el error y el aprendizaje. Sí, recordad que cometer fallos en español es señal de que lo estáis intentando con fuerza. No os rindáis nunca por un tropiezo. La constancia vence al miedo siempre. Poco a poco vais a notar que cada vez tenéis más fluidez y confianza al hablar. Vamos cerrando este espacio de hoy con una sensación de paz y de optimismo para toda la semana. Sí, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con todos vosotros, queridos oyentes, desde vuestros hogares o trabajos. Recuerden que su esfuerzo tiene un gran valor. Cada minuto que pasan escuchando este podcast está ayudando a su cerebro a crecer. En español tenemos un refrán que dice: quien lo intenta, ya está ganando. Piensen en ello cuando tengan dudas sobre su nivel de español. Es una frase muy sabia que nos recuerda que la acción de intentar algo ya es una victoria en sí misma sobre el miedo. Ahora, como es tradición en Easy Spanish Podcast, os pedimos que repitan algunas frases de poder con nosotros en voz alta. Buscad un momento de calma en vuestra rutina, respirad hondo y repetid después de mí con una sonrisa en los labios. Acepto mis errores como parte natural de mi camino de aprendizaje. Llevo mi acento español con total orgullo y confianza en mí mismo. Poco a poco, con paciencia y constancia, voy a lograr mis objetivos personales. El fracaso de hoy es solo la lección que necesito para el éxito de mañana. Excelente pronunciación a todos los que habéis participado desde vuestras casas. Nos hacéis sentir muy felices y valorados. Sí, muchas gracias por su tiempo, por su cariño semanal y por formar parte de esta gran familia de estudiantes de todo el mundo. Cuiden mucho su salud mental, sean amables con ustedes mismos en su rutina diaria y sigan adelante con ilusión siempre. Hasta el próximo episodio de Easy Spanish Podcast. Un abrazo inmenso para todos y que tengan una semana genial. Adiós. See you in the next